En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 3 de julio del año 2022, domingo 14 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 14. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Alégrense que en Jerusalén aquellos que llevaban luto. Sabemos que Jerusalén representa la ciudad santa, es la ciudad celestial. Pero también sabemos que esa ciudad santa también representa la iglesia. Los días anteriores oíamos al profeta Amós cómo hablaba con rudeza hacia Israel y cómo él decía que iba a ser destruida, que iba a ser un pueblo que iba a estar sediento y hambriento de la palabra. Hoy Isaías, en esta lectura de este domingo, nos trae estas palabras de consuelo. Esta ciudad de Jerusalén, ciudad celestial, que es comparada con la iglesia terrena, con la iglesia que es el cuerpo místico de Dios, nos dice: gócense todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que llevaron luto. El Señor está enalteciendo a la ciudad de Jerusalén. Será consolada de todas las aflicciones que ha tenido. Esto habla de que la iglesia, vista en un sinónimo de la ciudad de Jerusalén, también será consolada. La iglesia de Cristo, la iglesia seguidora de Cristo, aquella iglesia que hace suyo el Evangelio, aquella iglesia que está atenta a la voz del Espíritu del Señor para hacer la voluntad. Por eso es que aquí nos dice al final de estos versos: al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Hay que estar atentos, hermanos, para poder ser siervos del Señor. Hay que estar atentos a su voz para saber qué es lo que se nos pide para la persona y para la iglesia. La segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino
el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Pablo, ¿qué le está diciendo a la comunidad de los Gálatas? Así como en la primera lectura de Isaías, gócense porque la iglesia, porque Jerusalén va a ser confortada, va a ser consolada, va a ser deleitada con la gloria de Dios. Pablo está diciendo lo mismo. Aquí no importa el ser circuncidado, como lo pedían en aquel entonces los judaizantes. Tienes que cumplir con la ley para poder seguir el Evangelio. Pablo responde a esa necesidad de los recién convertidos. Pablo le dice, no me quiero gloriar de algo que no me pertenece a mí. Me estoy gloriando en el poder de Jesús, en el poder de Cristo Jesús, porque Él fue el quien me condujo, Él fue el que me trajo a este lugar, y Él es el que me está diciendo y pidiendo qué es lo que tengo que hacer. Por eso al final dice, lo que importa es el ser una criatura nueva. Eso es lo que importa, el ser criatura nueva, el haber nacido de nuevo, el hacer que la gloria de Jesús viva en nosotros. Una vez que nació, una vez que recibimos el mensaje, viva en nosotros. Por eso, al final nos dice, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Sabemos que aquel que ama a Cristo, aquel que sigue a Cristo, es perseguido. Es como Pablo en un momento dado fue apedreado, fue expulsado de los pueblos, fue acusado de blasfemia. En la actualidad, el seguidor de Cristo también tiene las marcas del sufrimiento de Cristo, de ser señalado, de ser en un momento dado hasta puesto y calumniado por cosas que no hizo. Estemos atentos, hermanos, a la voz del Espíritu de Jesús. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de los lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, no lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos,
sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Esta lectura que Lucas nos regala es el envío que Jesús hace. Es el primer envío de los apóstoles. Aquí no les da la orden de vayan por el mundo como al momento que fue ascendido. Aquí no les dice, ese es el nuevo mandato que les doy. Aquí simplemente escogió a 72 y los mandó por delante de 2 en 2. Esa es una de las primeras obras que vemos en el Evangelio acerca de llevar la palabra de Jesús en vida. Lo demás sabemos que es consecuencia de la enseñanza que estuvo dando Jesús y de la forma en cómo el pueblo fue reconociendo y recordando las proezas que hacía Jesús. De ahí es donde vienen los evangelios. Pero aquí Lucas nos pone este primer envío. Este primer envío de evangelización es muy claro. No lleven nada que los vaya a distraer. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan con nadie en el camino. No se distraigan. Lleven solo lo necesario para poder evangelizar. Luego, ¿qué es lo que les dice? Cuando entren a una casa digan, la paz reina en esta casa. Son portadores de la paz. Aquellos que Jesús manda evangelizar son portadores de la paz. En todo momento. Luego dice, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Aquel que es acogido en una casa está a expensas de la misericordia de esa casa. Pero para poder entrar a esa casa, primero deseó la paz. La paz transmitida por Jesús, la paz transmitida por Dios. Esa paz que da solo el Espíritu, no el mundo. Lo da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esa paz trae, como ya sabemos, tranquilidad, abundancia, concordia. Trae todo lo necesario para que en esa casa exista una multiplicación de dones por haber recibido al que es enviado por Dios, que en este caso es enviado por Jesucristo. Esto lo aplica tanto a la casa como a las ciudades. ¿Qué otra cosa les dice? Coman de lo que tengan, curen a los enfermos y digan, ya se acerca el reino de Dios. Vayan y lleven el mensaje de la cercanía del reino. Curen a los enfermos, aquellos que por necesidad están llegando a ustedes. Por necesidad, ya sea espiritual o por opresión, están llegando a ustedes. Cúrenlos. Anuncien el reino de Dios. E incluso aquellos que lo han despreciado, porque al final dice, aun que te sacudas el polvo de esa ciudad que no te quiso, avísales, anúnciales que está cerca el reino de Dios. Y por último, ¿qué les dice? No se alegren de los milagros que han hecho, ni tampoco se alegren de que los demonios se sometan en el nombre de Jesucristo.
Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la labor del evangelizador. Esa labor que se hace por misericordia al hermano y que tiene como premio y como gloria el estar su nombre escrito en el cielo, presente ante Dios Padre, presente ante el Espíritu de Dios, presente ante Jesucristo. De la oración colecta, hoy domingo 3 de julio del año 2022, domingo 14 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.